Muchas gracias, Juan Francisco. Adelante con el tema, por favor. ¿Sí nos ¿Ya escuchan? está? ¿Ya Sí. puedo hablar? Ya, adelante, por favor. Bueno, pues ante todo les agradezco a ustedes la invitación. Siempre estaré dispuesto a compartir, pues, toda la experiencia, el conocimiento que a través de los años, a través del estudio, la observación, la realización personal, nos va dando en este propósito de ser mejores humanos. Afortunadamente, pues ya la civilización y la cultura ha avanzado bastante. Hay dos pilares fundamentales en todos los tiempos, en todas las épocas, en todos los ciclos y a través de la historia. Como base de las civilizaciones están dos grandes columnas: la fe y el conocimiento, la religión y la ciencia. En ninguna cultura ha desaparecido esa necesidad o ese presentimiento que tiene el ser humano a través de su evolución de conciencia, que un día va a regresar a la fuente de su origen, de donde él viene. La religión dice que tenemos pues un origen divino, ¿verdad? Que Dios crea al hombre. Y por otra parte, el hombre crea a Dios. Entonces tenemos esa columna de la fe, esa columna de ese presentimiento que se ha estudiado mucho a través de la fe, sobre todo bajo los principios de que todo emana de un principio divino. Partículas de divinidad integran partículas de espíritu de mente de energía y de energía y materia. Y que pues no hay diferencia entre el espíritu ni la materia. Entonces, a través también de las leyes, se nos enseña también que todo nace de un principio inteligente, que todo tiene una vibración, que todo en la vida es rítmico, que todo en la vida tiene un orden inteligente mental, que todo es energía y también materia. Entonces, esas dos vertientes de la evolución, ya la humanidad actual, las generaciones nuevas que tienen tanta información, que tienen de mil maneras adquieren la información, ya tienen una visión muy amplia acerca de lo que es la ley de la evolución. Todos comprendemos de manera muy sencilla que todo nace, que todo se desarrolla, que todo se regenera y que todo también vuelve a su punto de partida, fenece. Todos los organismos, todos los reinos, mineral, vegetal, animal, humano, están sujetos a esa ley cíclica del renacimiento, de la conservación, de la procreación y de, por decir así, el fenecimiento, aunque realmente la ciencia dice que nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Entonces, por ahí nosotros vemos que ya podemos tener el ser humano en esta etapa de la evolución de su conocimiento, de su pensamiento, de su fe, ya podemos tener una visión universal, una visión de lo que es la ley de evolución universal. Ya podemos concebirla. Entonces, los mundos, el cosmos, el universo tiene un origen, se reproduce. No, fue lo único que tuve molestias. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha o no escucha? Sí, sí, sí se escucha. Adelante. Entonces, en el cosmos, en ese ser cósmico que es infinito, macrocosmos, pues nacen soles, galaxias, metagalaxias, está en constante renacimiento, como aquí también en la vida estamos como la naturaleza está en una constante regeneración. Todos los reinos de la naturaleza están en una constante transformación, nacen, crecen, reproducen y mueren todos, sin excepción. Y como sucede arriba, también sucede abajo. Actualmente ya la civilización, el avance de la ciencia plantea pues esa vida universal
esa investigación cósmica, esa vida interplanetaria. Ya no es un misterio vernos navegando entre las estrellas, el viaje a las estrellas, que vemos que es infinito, el macrocosmos. También tenemos, por otra parte, la investigación del núcleo atómico, que se ha llegado a través de la ciencia, pues a saber que también ahí es infinito, la partícula más pequeña de manifestación se le llama cuanto, pero de ahí se originan los electrones, los protones, los átomos, las moléculas, las sustancias, los órganos, los organismos. Entonces, hacia abajo, hacia el microcosmos, nos damos cuenta que es un gran misterio, que es infinito, que la ciencia investiga, a tal grado que ya le han llegado a nombrar en su máxima investigación la partícula divina, la partícula de Dios. Pero por otra parte, también al abrirse el cosmos, esos viajes, esas investigaciones, esa visión universal planetaria también se nos dice que es infinita. Entonces, el ser humano actualmente se encuentra ya con esa visión de que está crucificado, por decir así, o está navegando en la cruz de los infinitos, de lo pequeño y lo infinitamente grande. Entonces, el Sol tiene su proceso como el cosmos de evolución. Eso ya lo han medido todas las culturas, que el Sol tiene un peregrinaje milenario de 25.960 años, que si lo dividen entre 12, se dividen en 12 francas que les llaman constelaciones. Y ese Sol recorre esa eclíptica en 25.960 años. Allí estamos navegando nosotros también en esa visión de la cultura. Así tenemos que ahora, el 21 de marzo de 1948, entra la era del Acuarios. Pasó la era ya de Piscis, está pasando la era de Piscis. En cada cambio de ciclo viene un ser humano, viene un visionario que marca la visión del ciclo, lo que va a acontecer en el ciclo. Así las profecías del gran maestro, del maestro Jesús, del Cristo, que se hicieron evangelios y bíblicas, pues esas profecías están cumpliendo. En la actualidad estamos viendo todo ese desenlace de todos esos desajustes y desequilibrios de la era de Piscis, que no ha sido fácil, ¿verdad?, en la actualidad corregir pues todo esa catástrofe, todo ese desenlace de desajustes, de desequilibrios ecológicos, de desequilibrios sociales, de proliferación de epidemias, pandemias, de contaminación atmosférica, de contaminación de las aguas. Estamos viendo todo un desenlace que le llaman diluvio. El diluvio actualmente que se está viviendo pues es mental, porque el ser humano está haciendo mal uso del poder del conocimiento que él tiene, porque toda la lucha ha sido el conocimiento da poder, y si se explotan los recursos, si no se explotan adecuadamente, sobre todo el básico, que es la energía, pues se generan muchos desequilibrios planetarios, humanos, cuando no sabía responsablemente trabajar o equilibrar la energía. Entonces estamos en ese desenlace de desajustes sociales, en todos los órdenes sociales, económicos, políticos, de mil maneras. Ahorita la humanidad está padeciendo el flagelo de una conciencia desequilibrada. Lo estamos viviendo. Y estamos nosotros tratando también en el aspecto positivo de contrarrestar la exterminación de la humanidad. Así pues, la era del Acuario, sin embargo, es una promesa muy grande, porque esa promesa del Acuario, que sus aspectos, sus signos, son de amor, sabiduría. Entonces, en Acuarios, el ser humano va a ser el centro del conocimiento, como nunca, va a recibir la atención de todo el avance científico, va a ser de la tierra pues un paraíso, de la sociedad un mundo de paz, de fraternidad. Este mundo de Piscis no se le parece en nada del Acuarios.
Acuarios va a haber armonía, un sentido profundo de la belleza, del amor, de los principios y de los valores. Además que es un imperativo en la evolución misma de la Tierra. El ser humano de Acuarios va a tener esa visión que su origen es cósmico, ya no lo va a dudar de que su origen es cósmico y que el cosmos manda y estamos regidos por las estrellas, estamos regidos por regencias planetarias, por una conciencia cósmica. Esa conciencia cósmica del Acuarios se manifiesta a través de influencias planetarias. En el caso del Acuarios se está manifestando un prototipo del triángulo de fuego. Es decir, hay 3 signos fundamentales en la era del Acuarios que rigen la evolución de la mente del planeta y del humano. Está el signo de Sagitario, el signo de Leo y el signo de Aries. Ese es un triángulo de fuego que está impulsando a la investigación con Sagitario, a la búsqueda del conocimiento, la exploración atómica, planetaria, el avance de la ciencia, la tecnología, en fin. Y por otra parte, también tenemos la reafirmación de Aries, ese sentido del ser humano de definir su identidad con el cosmos, con la naturaleza, con la sociedad, con la familia. En Acuarios el ser humano va a definir totalmente su interrelación cósmica, su interrelación con la naturaleza y con todas las cosas que existen. Va a tener una enorme seguridad, casi se va a sentir que es un Dios sobre la tierra, pero de manera consciente, sin atropellar a nadie, entendiendo que cada ser humano es una ventana abierta al universo y que tiene un trabajo que hacer al nacer en este plano terrestre. Tiene él que hacer un trabajo, para eso nace de perfeccionamiento. Pero por otra parte también tienen a Leo. Leo es el que manda, porque la tierra está en Leo. La tierra está exaltada por el signo de Leo, del Osar. Es el que impulsa a la realización. Mientras que uno piensa y se reafirma, viene Leo y realiza. Leo es un signo de realización. Ese es el trino, el gran trino del INRI, Natura Renovato Íntegra. Solamente a través del fuego creador del espíritu se transforma la materia. Es el INRI, ese trino de Sagitario, Leo y Aries, signos de fuego. Pero también tiene su otro triángulo, el triángulo de aire, que se complementa si se pinta el zodiaco y se trata a la estrella de Salomón ahí, los 2 triángulos entrelazados. Veremos Acuarios, veremos a Mercurio y a Libra. Veremos ese avance enorme del deseo de investigación. ¿De quién? Pues de Acuarios, del saber. Y luego veremos también el equilibrio en Libra de todas las cosas. Es fundamental el equilibrio que tiene ese signo. Va a regir el equilibrio. La ley crística del equilibrio universal se va a manifestar mucho en la era del Acuarios. Por eso va a ser un mundo de equilibrio y de armonía. Entonces tenemos ahí a Mercurio, tenemos a quién, a Acuarios, tenemos a Libra. ¿Y cuál es el otro signo de aire que tenemos ahí? Otro signo pensante, ¿cuál sería? Géminis. ¿Cuál sería? Géminis. Géminis. ¿Verdad? Entonces, esto es una regencia planetaria que favorece para establecer ese mundo de paz y de fraternidad, que vendrá, pero que va a costar trabajo realizar. Está pagando la humanidad su precio para ascender a ese mundo. Actualmente el mundo no está en paz. No hay, los valores se han perdido, hay un desajuste tremendo, hay desequilibrios en los extremos de todo sentido, del conocimiento, de la riqueza. No sabe usar el ser humano el poder de su vida, se va a los extremos y sufre. Pero en Acuarios tiene que saber equilibrar sus potencialidades, tanto cósmicas como naturales.
Por eso el doctor de la Ferrier, que nos plantea este paraíso, este mundo nuevo, a través de, como investigador científico, filósofo, como, pues sí, también historiador y además maestro o estudioso de las ciencias sagradas, también en ese aspecto, él nos marca un equilibrio para esta era entre la ciencia y entre la religión. Él dice que en esta era caminarán las dos de la mano, no se va a negar ni la ciencia ni se va a la religión. Entonces en Acuario se va a entender, se va a comprender realmente lo que es la religión. La religión tiene principios, bases. El principio básico del religioso, del que verdaderamente tiene fe, es reconocer un ser superior, llamado Dios, llamado divinidad, ese afán de integrarse con Él, de sentirse ligado a Él siempre, esa dimensión de que como humano está ligado a su Creador, ese es un principio, reconocer esa voluntad superior, pero también le marca la obediencia, porque el religioso se redime ante Dios y dice que se cumpla tu voluntad y no la mía. Entonces es otro principio, la obediencia. Y por otra parte, es algo muy grande que tiene que cultivar el ser humano como virtud, la gratitud. Tiene que ser grato. Amarás a Dios con toda tu fuerza, tu alma, tu pensamiento, en todo tiempo y en todo lugar. Tenemos que nosotros llegar a comprender a través de la acción de la fe que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Y por otra parte también tenemos el estudio que es observación, que es investigación, que es conocimiento. Tenemos que abrevar en las fuentes de la filosofía, de la ciencia, del arte. Por eso en esta era se abrieron los colegios iniciáticos que se cerraron hace 2000 años. La enseñanza fue oculta, la era difícil, entonces se cerraron los colegios y se hicieron realmente grupos pequeños, sectas, órdenes pequeñas que mantuvieron ese aspecto del estudio de lo esotérico, del estudio de lo sagrado, de lo sacro. Las órdenes, rosacruces, senias, masónicas, en fin, pero fundamentalmente prevaleció la religión como un acto de fe universal, de masa, la religión. Y la religión, pues, se mantuvo ahí en ese aspecto de la fe, pero no todo el mundo estudia a fondo realmente los principios de la religión. Entonces, en las escuelas de iniciación que se abren en esta era, el ser humano tiene que tener una preparación, ese ser humano de Acuarios, para que logre el equilibrio en sí mismo, psicosomático, físico, emocional y mental. El doctor de la Ferrier, pues le presenta un método, un sistema. Para mí, el libro de oro, que es el yoga-yoguismo, que se llama Amatesis de Psicología. Él plantea todo un camino de perfeccionamiento a través de vivir los principios básicos del yoga. Él explica la yoga como un sistema de vida. Y entonces las describe en su libro y nos lleva por esa escalerita de desarrollo de conciencia que es el yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Son principios de vida, no son formas, no son solo propósitos, no son medios de realización. Él plantea que la base del desarrollo de la conciencia mental en el Aquarius tiene que estar alejada de los vicios, de los estimulantes que degeneran estados alterados de conciencia. Y algo muy fuerte que él puntualiza es que el ser humano en Aquarius va a dejar de comer carnes, se va a dejar de alimentar de su especie inferior, que es el animal. Va a dejar él de alimentarse de ese tipo de estimulante, de energía tóxico, porque es una energía muy poderosa la carne, por lo que conlleva no solo la proteína, las toxinas, la adrenalina, bueno, tanta cosa que transmite el animal en su parte instintiva y que el ser humano en su mente
pues genera esa parte, porque el estado mental del humano en lo físico, emocional y mental, pues realmente se hace un estado mental. Entonces, para escapar del estado mental instintivo, ese estado más denso de la materia, pues hay que dejar las carnes. Es un planteamiento muy fuerte que él hace. Sin embargo, pues la humanidad del futuro va a vivir eso porque él la deja en el plano de la alimentación ovo-lacto-vegetariana. Dice, el ser humano Acuarios con eso tiene, nomás que se aleje de los vicios, de los tóxicos y de las carnes. Y ahí nace un ser humano intuitivo, racional, que le va a permitir controlar ese poder del conocimiento, esa visión universal del conjunto de todas las cosas, y va con ese estado mental intuitivo, de experiencia, de conciencia, va a tomar mejores decisiones en su vida. Por eso acá dentro de nosotros, en esto ya tenemos que nosotros 74 años de la era, pues se nos enseñó desde un principio. Ahorita ya hay mucha difusión acerca de los beneficios de la alimentación vegetariana, vegana, macrobiótica, de mil maneras. Antes no, hace 60 años no había eso. Hoy ya los medios se encargan de que una manera de mantener la salud es la alimentación adecuada. Entonces, por esa parte nos lleva él hacia ese estado mental, dejando las carnes. Es interesante observar el método que él propone. Y el primer principio que le llaman en el yoga, la base de todo, es un sistema de purificación física, emocional y mental que se llama yama. El ser humano tiene que entrar en una etapa de purificación, porque así como la ropa se ensucia, también se ensucian los sentimientos, también se contradicen las ideas. Vivimos en ese trino de evolución físico, emocional y mental, y constantemente tenemos que estar rectificando. Así como lavamos la ropa, tenemos que rectificar nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras relaciones humanas, y tenemos también que tener un sentido claro de lo que queremos, del propósito, del objetivo, de la meta, de la finalidad que tenemos nosotros en nuestra responsabilidad con la vida, porque la vida es un acto de responsabilidad. Y ahí, después de llevar ese sistema de purificación, pues nos enseña algo muy sencillo. Él nos lleva de la mano como niños chiquitos que, como decía el sublime hermano mayor, doctor José Manuel Estrada, decía, en el sendero primero se gatea y después se vuela. Entonces nos lleva de la mano y dice, mira, todo en el mundo se mueve por la energía. Y esa energía cósmica que mueve los mundos, la naturaleza, toda esa energía de interacción elemental se llama prana. Y tu organismo, que es un centro vital de energía electromagnética, se polariza con las fuerzas elementales de la naturaleza a través de la respiración. Y entonces nos enseña a respirar, nos enseña el ritmo respiratorio de una manera muy sencilla, nos lo describe él en sus libros diciendo, mira, cuando tú tomas aire es primavera, cuando contienes es verano, cuando exhalas es otoño, y cuando haces el vacío es invierno. Y luego dice, mira, todo ese ciclo vital, ¿verdad?, de tu ritmo cardíaco, de esas 72 pulsaciones de tu corazón tienen relación con el sol. Entonces, a través de la gimnasia nos dice, tú haces una comunión con la naturaleza y con el cosmos. Es una comunión cósmica, la gimnasia psicofísica. Y luego también de una manera natural, sencilla, nos enseña el trabajo de la energía del agua, ¿verdad?, que todos sabemos ya, los que han leído algo acerca de la energía cuántica, que el agua es un centro de fluidez iónica de energías, y esa agua de tiempo, esa agua nos purifica el aura, porque el aura de nosotros, todos los cuerpos generan un campo magnético y el cuerpo el suyo, entonces también se contamina esa aura, se altera, y con el baño se equilibra, se purifica. No solo el baño de agua de tiempo nos estimula la circulación, el sistema nervioso, nos limpia de la piel, no, nos equilibra las energías, el aura.
que es otro principio que él nos enseña. Sin libros nos va indicando, así como el niñito, camina, le písale aquí, vente por acá, y ahí va y nos va enseñando de manera muy paciente el manejo de estos poderes de la energía. Y luego también nos inicia en las asanas. Nos empieza a decir, mira, esto está investigado hace muchos años. La práctica de las asanas en el yoga implica darte en cuenta de ese principio de unidad que prevalece en la creación, porque toda la manifestación de la creación se origina por el complemento de la ley de polaridad. Tú para nacer, pues, tuvo que existir un hombre y una mujer, un esperma, un óvulo. Y así todas las cosas, desde el corpúsculo más pequeño de energía para generar luz, se tiene que complementar en los opuestos. Y a través de las prácticas de las asanas, vamos nosotros viviendo en conciencia ese principio del complemento de las oposiciones en relación con todas las cosas, porque nos desarrollamos en polaridad. Y es hermoso estudiar ese principio de polaridad en nosotros. Y así a través de la hatha, que nos empieza con la postura del cadáver y luego las torsiones del cuerpo, pues nos enseña que todo crece en polaridad, que el cuerpo es polaridad, por dentro y por fuera. Vamos apreciando los sentidos que son polares, los ojos, el oído, los labios, la nariz, y luego las extremidades. Y luego también hacia adentro vemos que todos los órganos se mueven en polaridad, los pulmones, el hígado, el corazón, los intestinos, y vamos apreciando realmente lo que es la vida, este organismo maravilloso humano que se manifiesta, crece, se desarrolla en polaridad. Eso es lo que nos enseña la hatha, a vivir conscientemente en polaridad y a ordenar el entorno, el medio, cuerpo limpio, sentimientos limpios, ideas limpias, mesa limpia, cama limpia, cuarto limpio. En una casa de un estudiante de hatha, pues hay armonía en la mesa, en la recámara, en todo. Busca él siempre en conciencia que haya armonía, que haya un orden. Y así pues, ya cuando él tiene toda esa práctica de esas disciplinas básicas, alimentación, gimnasia, baño, asanas, entonces lo invitan a la escuela de Yamines, a la primera escuelita que se abrió en esta era, que es una escuela muy importante, es la más importante de todas las escuelas dentro de nuestra orden, la de Yamines. Allí en Yamines llega toda la humanidad, con sus hábitos, llega con sus costumbres, llega con su cultura, con el conocimiento de sus cosas, con sus oficios, llegan estudiantes, llegan padres ya formados de familia, o bien aquí en la orden se llegan a casar, a formar familia, llegan con todo un acervo de vida, jóvenes, adultos, bueno, de la tercera edad, todos nos juntamos en Yamines. Unos son psicólogos, otros artistas, otros son filósofos, otros pintores, otros afanadores, otros carpinteros. Y ahí nos damos cuenta nosotros que la maestría, el desarrollo de la conciencia, nada tiene que ver solamente con el conocimiento, sino con la experiencia de vivir. Y ya cuando se nace en esa escuela y se le recibe a uno con todo respeto, lo primero que se le dice a uno, date cuenta que esta escuela es bajo el principio de estudiar a la divinidad, tu origen divino, porque a Dios se le ha pedido, se le ha adorado, pero no se le ha estudiado, y en Acuarios es tiempo de que entiendas tu origen divino. Y date cuenta que Dios en su manifestación es un conjunto de leyes universales, y se le entrega el libro de la ley al Yamincito, ya tiene una preparación, un dominio de sí mismo, un deseo de estudio, y se le entrega el libro de la ley. Y se date cuenta, no pierdas detalle. Si tú generas malas causas, se te regresan. Si tú generas buenas causas, se te regresan en buenos efectos. Y ahí se empieza a estudiar, ¿verdad? Esos 7 principios que es la base de la ciencia y la religión en esoterismo, que son los principios herméticos. Todo es mente, todo es vibración, todo es ritmo, polaridad, causa y efecto, generación,
correspondencia y generación, y empieza uno a observar su vida a través de las leyes, porque la expresión de la ley es una expresión de sabiduría. Y se le dice, no, obsérvalo todo, no pierdas detalle. Pero hay algo muy importante que sucede en esa escuela. Por eso duramos ahí año y medio, socializando, respetándonos unos a otros, respeto a la individualidad de la persona y compartir lo mejor de la experiencia y del conocimiento. Ahí nadie es más ni nadie es menos. Si se estudia un principio o una ley, pues cada quien expresa lo que comprende, no lo que intelectualiza o memoriza. Un erudito, un científico, pues explicará lo que es la mente, un psicólogo, un físico de una manera, pero el carpintero, la afanadora, pues le explicaré también de otra manera, y nadie es menos ni es más. ¿Por qué? Porque entender que todo nace y se reproduce y se ordena con un principio inteligente, cualquiera lo puede observar en cualquier acto de la vida, pequeño o grande. Y es muy interesante, pues, la escuela de Yamines es eso, una necesidad, una base, que se va comprendiendo conforme pasan los años. Conforme uno va escalando las escuelas posteriores, medio genial, Getúlio, Datpa, Gelón, va uno comprendiendo y valorando la base, la esencia misma del desarrollo de la conciencia, que es el llama. Porque nada crece sin raíces. La pirámide, conforme avanza, la base se hace más sólida. El árbol, para crecer, sus raíces son más profundas. Y esa palabra que se le da al miembro de la orden cuando adquiere su primera emblema, su primera orientación iniciática, nunca desaparece. Entonces vamos estudiando esa interrelación con la vida, tratando de ser mejores humanos. Entonces el que vive el llama, sin palabras, va viviendo en el llama. ¿Por qué lo vive? Porque ya va a tener hábitos y costumbres diferentes. Buenos hábitos, buenas costumbres generan ¿qué? Virtudes, y las virtudes generan cultura. Se va haciendo un ser humano culto sin aprender tanto en libros. De hecho, vamos entrando al niyama, nuevas reglas de vida, nueva forma de vivir, un nuevo sistema de vida que no teníamos, sin vicios, sin carnes, con ejercicio, con el propósito de servir a la vida. Bueno, vamos valorando realmente las bases que significa para nosotros vivir esa disciplina milenaria del llama, y aquí a la eternidad. Una vez de que uno toma esa conciencia de ser yamín, es para siempre y no desaparece. Lo demás va enriqueciendo. Le dan una palabra, otra palabra, otra palabra, otra palabra. Se llega a tener un collar de palabras, pero la primera es la esencial, porque el que pierde el llama se contamina, se desequilibra y se cae con capa o sin capa, porque es tremendo dominar, hacer un cuerpo de luz, una nueva alma a través del llama es difícil. Quítate los celos, quítate la envidia, quítate la sed de venganza, quítate la avaricia, quítate el orgullo, quítate la soberbia. No es fácil purificar el alma, y esa solo se purifica con el llama. Quien rompe el llama, pues se pelean. Cada quien por su lado, ya no aguanto, ya no soporto. Decía el hermano mayor, un yamín es un estudiante de iniciación, no pierde la tolerancia, la fortaleza. Entonces ya cuando uno pierde la tolerancia y la fortaleza, pues viene el descarrilamiento, se abandonan las disciplinas, viene la bulia, viene la pereza, viene el desequilibrio nuevamente. Entonces nosotros traemos la suprema orden del Acuarios, trae ese mensaje de un nuevo estado de conciencia, de paz y de fraternidad, pero a través de un sistema de vida, porque se lucha contra un sistema, no contra una persona. Y nosotros a través de los años vamos viviendo todo ese proceso de resurrección. ¿Cómo lo vivimos? Bueno, si yo cambio, no cambia mi esposa, mis hijos, ahí tengo mi prueba, no cambia mi sociedad, ahí tengo mi prueba. Pero también en la medida que yo voy cambiando, me doy cuenta que a veces mis seres queridos cambian, mis amigos cambian. ¿Y qué es lo que va uno transmitiendo? Pues lo que uno va aprendiendo.
Todo lo que vamos aprendiendo lo tenemos que transmitir, la clase de yoga, los informes, el entusiasmo de la nueva vida, en fin, nos llenamos de ese nuevo espíritu acuariano que desea un mundo de paz y un mundo de fraternidad. Decía el hermano mayor, la tierra será un paraíso, el conocimiento restaurará la ecología, habrá vergeles en todas partes, la descontaminación de las aguas, de los mares, de los ríos, del aire. Vendrá la vida interplanetaria, donde vamos a navegar nosotros, decía él. Él profetizó y decía, en Acuario va a haber semáforos en el aire, ya no va a ser el vehículo ese pesado pegado a la tierra, ¿no? Como los atlantes dominaron el vuelo individual. Y en muchos lugares, ya en países, ya se domina el vuelo individual. Y hay ejemplos de vehículos que ya se navegan por el aire. Entonces, van a venir muchos descubrimientos en esta era del Acuarios, el uso realmente muy responsable de lo que es la luz, como decía un gran científico, decía, nosotros en realidad no conocemos ni el 10% de los beneficios de la luz, del sol, de tantas cosas que hay que seguir investigando. Pero estamos en pañales, Acuarios va a ser de 2960 años, estamos en el año 74. Todavía no nos vemos por ahí, somos poquitos, somos muy poquitos. Son muchos millones de seres humanos que no conocen el mensaje. Pero como la ciencia se impone y el conocimiento se impone y todo está cambiando. Ya la religión está cambiando de una manera bárbara. Los papas ya hablan de que el cielo y el infierno es un estado mental, ya hablan del Cristo Rey, ya hablan del corazón como una fuerza, una necesidad de integración, del amor. No, está fuerte el tiempo, está fuerte la lucha por los seres pensantes para tratar de establecer los equilibrios en esta cultura y civilización que tiene mucha decadencia. Los políticos, sobre todo, deben prepararse para tomar buenas decisiones, los científicos, los artistas. Tenemos que acabar con ese desequilibrio de suicidios de artistas, de políticos que provocan guerras, con todo ese desorden, no saber manejar la energía del dinero, del sexo, toda esa cosa que nos trae de cabeza. Andamos todos desequilibrados, ya que no queremos generar vida por tanta guerra, tantos millones de seres que se mueren. Hay ciudades totalmente, países envejecidos. Todavía en América, donde llegó el gran instructor, que es el doctor de la Ferrier, que inaugura su calidad espiritual para el Acuarios el 21 de marzo del 48, viene y le reconoce a América, allá en Venezuela, en Machu Picchu, como regente espiritual de la nueva era. Le corresponde a América llevar ese mensaje de equilibrio, de espiritualidad, de amor y de paz. Estos pueblitos que aparentemente son subdesarrollados tienen una gran riqueza espiritual mística. Por eso el instructor vino para las Américas y de aquí partirá al mundo. Claro que los europeos sí tienen la supremacía en todo, pero ya no la tienen. Será realmente el instructor de las Américas quien lleve el mensaje. Ya Europa ha hecho muchas cosas duras, difíciles, tanto desequilibrio, tanto imperio, tanto dominio de países, de economías. Es muy fuerte, pues, lo que estamos viviendo. Y todo imperio, lamentablemente, se destruye por dentro. Todos los imperios, cuando no tienen realmente un régimen ordenado de vida, generan más desequilibrios, llega un momento en que se destruyen por sí mismos. Lo que está pasando actualmente, no controlar el narcotráfico, tal parece que son los que, el narcocrimen, todo eso, la degradación humana, el exceso de acumulación de bienes en pocas personas. Bueno, Acuarios es la promesa de la edad de oro esperada, del quinto reino universal, del Hijo del Hombre profetizado. Pero ese Hijo del Hombre profetizado que dijo el Cristo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entenderéis mis palabras, es un estado de conciencia.
ese hijo del hombre, ese quinto reino. La tierra en su proceso de evolución cósmica actualmente está en la cuarta encarnación y va hacia la quinta a paso acelerado y nadie la va a detener. Ese hijo del hombre nacerá como consecuencia de la evolución de la conciencia cósmica que evoluciona a través de los reinos en la tierra, incluido el humano. El humano en Aquarius va hacia la conciencia suprahumana, ya no solo al aspecto mental, ¿no? Va a desarrollar mucho su cultura espiritual, su vínculo con lo sagrado, con su origen, y así se va a volver respetuoso de la vida. Bueno, yo no sé, eso ya parece monólogo, más bien ya es un monólogo, No, ya. de manera que yo ya hablé 40 minutos. Ahí si me quieren hacer una pregunta con mucho gusto, pero el Acuario se va a imponer, nomás hay que tener fe, echarle ganas a la vida, generar buenas actitudes, buenos pensamientos, servir a la vida, y que es la fuerza moral y espiritual más grande en las relaciones humanas, es el servicio. En iniciación hay un principio: vale más dar que recibir. La gente a veces es infeliz porque quiere que le hagan feliz, pero si se preocupa esa persona por hacer feliz a los demás, se le abre un panorama totalmente diferente, porque el servicio es impersonal, es una entrega impersonal, y si uno está gozando sin ambicionar, pues la vida compensa. No esperemos, ¿verdad?, retribuciones, ¿no? La retribución más grande es dar sin recibir, hacer feliz a los demás, en la medida que Dios nos lo permita, la voluntad nos lo permita, nuestra conciencia, nuestros medios nos permitan servir, hay que servir en todos los aspectos. Bueno, no sé. Okay. Ajá. Muchas gracias, Juan Francisco. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien de los que nos acompañan tienen alguna pregunta? Pueden levantar la mano o bien pueden escribirla por el chat. Adelante, por favor. Tenemos por aquí a Alicia, que fue la primera que entró con nosotros. Dalia, Gabriela, María de Lourdes. ¿Tienen alguna pregunta? Anímense, por favor. Que no. Pueden levantar la mano y tomar el micrófono. ¿Se escuchan? Sí, yo escucho muy bien. Ok. Bueno, pues creo que no hay preguntas. Pues que para nosotros realizar ese estado de conciencia es una responsabilidad. No es una palabra, no es solamente un propósito, es una realización. Dejen carnes, dejen vicios, tengan una disciplina física, manténgase atentos a observar la vida, que es la que nos alimenta. ¿Cómo nos alimentamos nosotros desde que amanece? A través de la ley de vibración. Los sentidos, los ojos, los oídos, los sonidos, los seres, los objetos, todo está vibrando, es un planeta vibratorio, todo vibra. Y eso, aunque nosotros no nos demos cuenta, nos alimenta, nos altera. El ruido, el ir, el venir, el hacer todo eso nos retroalimenta. Por eso tenemos que ir a descansar, a dormir, a cerrar un poco los sentidos. Se estimulan de una manera tremenda los sentidos, con la fuerza solar, con la fuerza cuántica del sol, con los movimientos que a veces no percibimos de las cosas, las circunstancias. Nos mueve hasta los huesos la vida. Por eso tenemos necesidad del reposo. La ciencia así lo determina, que para que se recupere ese equilibrio neuronal, ese equilibrio son millones de neuronas ahí que mutúan en nuestro cerebro, se tiene que tener sueño, se tiene que tener esa parte pasiva de la naturaleza, si no nos vamos a volver locos. Tenemos que ir al inconsciente. El yoga decía, hay sueño profundo, medio sueño y sueño. La vida es maya, decían ellos. Y la ciencia dice consciente, inconsciente y subconsciente. Entonces nosotros vamos almacenando a través de todas las actividades de la vida una gran cantidad de información a través de los sentidos
¿Qué es lo que se exalta en la naturaleza en relación con todo este sistema de vida? Son los sentidos los que se exaltan en un libro, en una música, en una comunicación, en una palabra, en un beso, en un abrazo, en comer, en digerir. Bueno, todo. Esa es la vida, no hay otra vida. Por eso nos enseñan el sistema de yoga como un sistema de vida. Fíjense en ese detalle. Nani Yoga. Todos estamos aprendiendo. Todos los días aprendemos en esta gran universidad, unidad en la diversidad de la vida. Todos aprendemos de seres, cosas, de actividades, circunstancias, momentos. Hay tanta cosa que aprendemos diario. Y luego dominio propio, Hatha, mantener el equilibrio de las energías, la salud para tener fuerza, propósitos de hacer y deshacer. Y luego el karma, porque todos recibimos y damos. ¿Quién escapa a esa ley de causa y efecto? Nadie. Es una ley universal, dar y recibir, dar y recibir. Ahora, ¿cómo das y cómo recibes tu conciencia? Y luego viene el Bhakti Yoga. Es un acto de fe hacia Dios, en la oración, en la misa, que nos recuerda nuestra misión espiritual, la misa, el Padre Nuestro, que es la oración primaria, primigenia, esa voluntad hacia lo superior y hacer su voluntad, y luego la meditación. Todos tenemos que hacer pausas. La naturaleza nos las impone. No podemos andar nomás corriendo, haciendo, no, pues nos volveríamos locos. Espérame. Déjame, yo voy a tomar la decisión de acuerdo con toda esta información que tengo, con todo lo que estoy viviendo, con todo lo que me dices, con todo lo que me pasa. Tengo que irme hacia adentro, hacia mi ser, esa relación del ser interior. Y entonces decir, bueno, a ver, ¿cómo están mis experiencias de conocimiento, de dominio propio, de servicio? A ver, ¿qué? Mis proyectos, mis objetivos, ¿qué he hecho, qué no he hecho, qué me falta? Entonces tenemos que tener esa pausa, ese silencio interior, que es el que nos impulsa a tomar decisiones, el silencio. Siempre el silencio, ese compás de ese silencio, es el que nos impulsa a tomar la decisión. Por eso es el Bhakti. Y ya ese estado de equilibrio en el centro de la cruz, ese estado mental que le llaman presente aquí y ahora, se da en el silencio, ese estado del aquí y el ahora, el vivir el presente, tanto que lo menciona la psicología, en fin. Vivir ese estado mental del aquí y el ahora se requiere dominio propio. Es un estudio, un dominio, un propósito, un objetivo, una meta. Ok, Pero, Juan Francisco. Perdón, bueno, la a ver, interrupción. ya me he hecho otro rollo, de manera que... De manera que le sigue la pregunta que tenemos por acá, bueno, el comentario. A ver. Es un comentario de Graciela Barqui. Dice, yo entré a yoga en la GFU en Puebla. Pude dejar la carne, el café, etcétera, pero no puedo dejar el cigarro y trato. ¿Qué le puede decir a ese en ese sentido? Pues es muy difícil. El cigarro es muy difícil, la nicotina es un veneno. Es un veneno que se incrusta hasta en los huesos. Hasta en los huesos. Usted se hace un análisis, verá que ahí hay nicotina en los órganos, en todas partes. Y esa sustancia tóxica, pues crea una dependencia muy fuerte, muy fuerte. Y han hecho mucho la lucha los científicos de crear esa manera de fumar ahí con vapor que ha originado más problemas y simular. El hermano mayor era una vez que yo lo acompañé a ver al presidente de la República, a Los Pinos, estaba su secretario, nos pasaron a la antesala al secretario particular o privado, ¿no? Ahí donde, espérese, ahorita lo recibe el señor presidente. Y le platicaba, que fumaba mucho, le decía al secretario, que cómo realmente se podía quitar el vicio, decía él. Le preguntaba al maestro, y el maestro decía, bueno, ¿de veras se quiere quitar usted el vicio? Sí quisiera, pero no puedo, yo me fumo hasta 3 cajetillas diarias. Bueno, está bien. Bueno, yo le voy a dar una recomendación, pero ¿la cumple? Y bueno, mire, cómprese todos los cigarros
¿ya? Y prenda uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta que toque fondo, hasta que se harte. Y lo verá que no vuelve a fumar nunca, toca fondo. Porque o se alivia o se muere. Ah, Porque nos obligan a... Yo conocí un amigo muy brillante, un periodista, que se divorció y esa pena moral de deshacer su matrimonio pues, lo arrastró al tabaco, ¿no? Al vicio. Total, una vez lo recomendé para que lo operaran de los pulmones porque ya tenía efisema pulmonar. Bueno, le sacaron un pulmón. Ya que me fue a ver otra vez con el cigarro en la boca. Le digo, oye, pues no te entiendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué vuelves a fumar? Dice, es que yo ya no quiero vivir. Esta pena moral que yo traigo ya. Pues, entonces ya no la soporto. Es un suicida, pues. El que fuma y fuma se suicida y él conscientemente sabe que se suicida. Me acuerdo en un documental de Julio Alemán ahí, antes de morir, que murió de cáncer en la garganta. Decía, bueno, yo no recomiendo. John Wayne también murió de cáncer en la garganta. Crearon clínicas contra el cáncer, contra el tabaco, otros contra la droga, Paul Newman. Entonces, hacen asociaciones contra los vicios, pero es muy difícil desarraigarse de un vicio. Como, bueno, si un vicio físico, imagínese, cuesta tanto. Imagínese la mentira. Tener el hábito de mentir, de simular, de engañar, de tomar lo que no es de uno. Es terrible eso. Pues, si lo físico no lo quitamos, imagínese usted lo sentimental, lo moral. No, este me la hizo, este me la paga. ¿Por qué él sí, yo no tengo esto? Entonces vuelve uno renegado de la vida. Por eso el doctor de la Ferrería, por eso nos dice, quítate los vicios, porque los vicios generan instintos de posesión, de dominio, y no cambia la persona. Llega a tener poder y más se hace vicioso. Y se siente con el derecho pues de agredir a los demás. De manera que el vicio usted se lo va a quitar cuando usted quiera. Nadie va a penetrar dentro de usted y se lo va a quitar. Es una decisión propia, una actitud de valor, de conciencia, pues hasta que no le venga el desenlace de una enfermedad, de un cáncer, de senos, porque el origen también del cáncer de los senos viene por el tabaco, de la matriz. Bueno, hay muchas maneras de manifestarse el cáncer y el tabaco es un agresivo. Cáncer de páncreas, cáncer del hígado. Es un acto de voluntad. Dios nos dio la voluntad parejita a todos, ¿eh? El más grande atributo que Dios nos dio a todos es la voluntad. A nadie dijo, mira, tú vas a nacer y a ti te voy a dar un 1% y a este le voy a dar un 100%. Nos mandó al mundo parejito 100% de voluntad. ¿Qué haces con tu voluntad? Ya es tu responsabilidad. A la izquierda, a la derecha, hacia adentro, hacia afuera. Actos negativos, actos positivos. Tú eres el responsable de tus acciones. ok, Juan Francisco, vamos a pasar a la siguiente pregunta de Sergio Martínez. Maestro, ¿de qué manera puede beneficiar a la humanidad esta pandemia? Pues tomando conciencia de que ese propósito criminal, ¿verdad?, bacteriológico, ese cónclave que generó todo ese exterminio humano, ese anticristo, porque no puedes, diabólico, de exterminar a millones de seres humanos. Fue deliberado. ¿Quiénes ganan de las guerras, de las pandemias, de todo eso? Los mercaderes. ¿Por qué el Cristo expulsó a los mercaderes del templo a golpes? La casa de mi padre es casa de oración y los corrió. Porque de todo eso, ¿quién gana? ¿O quién está siendo más rico con la pandemia? Ahora, ¿cómo andan estas cosas que se pone uno en la, ¿cómo se llama? En la boca,
y andan flotando en el mar. El cubrebocas. ¿Cuántos miles y miles de personas ganan a través del consumo del cubrebocas? O de las vacunas. ¿Quién tiene la patente de las vacunas? Los poderosos. ¿Y quiénes ganan? Nosotros, México no tiene laboratorios, muchos pueblos no tienen laboratorios, la central de los laboratorios está en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Rusia. ¿Y a quién le venden los paquetotes? Pues a los pueblos que no tienen esa posibilidad. Cuando viene un sismo, o un tsunami, ¿o quién reconstruye? ¿Los pueblos? Los pueblos no tienen maquinaria, medios. ¿Y quiénes ganan de una guerra? De la carrera armamentista, pues los que producen las armas. ¿Quiénes ganan del narcotraficante, de la droga? Pues la que la siembran. Pues sí. Los mercaderes dominan, decía un pensador, va a venir el diluvio universal y en la sociedad de consumo no desaparece. Y vea usted a los mercados nideros, pues es el alimento básico de necesidad que confluye en los almacenes básicos, en los mercados, pero es un hormiguero y no guardan las distancias. Y vea usted la cantidad enorme de contaminación. Y luego sale un presidente ahí diciendo que eso no es peligroso, esta mutación no es peligrosa, yo me curé con limón y con miel, sí, ¿y cuántos están en los hospitales? Incrementándose las hospitalizaciones, los contagios, por miles, porque la sociedad de consumo, si se para, se acaba la economía. Los mercaderes son los que salen ganando de los desequilibrios. Se le cae su casa, no está asegurada, tiene que endrogarse usted para hacer su casa. ¿O quién se la va a construir? Se va a endrogar con otro crédito, le van a dar préstamos, le van a dar facilidades. Hay miles de personas que se han quedado sin nada en los diluvios, en el desbordamiento de los ríos, ¿no? Como este volcán de Toga, se tragó toda la ciudad, o con La Palma famosa, que para mí es un aviso de que ahí viene la emergencia de la Atlántida, como dice el maestre, que va a emerger el continente atlántico, porque cada 13.500 años la Tierra ajusta sus polos magnéticos, sus continentes, y está profetizado por el doctor de la Ferriera el surgimiento del continente atlántico y por el hermano mayor. De manera que esto que estamos viendo pues es algo muy, todavía se nos vienen pruebas más difíciles y Dios nos agarre confesados, pero nosotros necesitamos fortalecernos en la medida de respetar un orden universal de las leyes, vivir con sabiduría, sin excesos, sin vicios, buena alimentación, ejercicio, y Dios nos agarre confesados. La pandemia beneficia para tomar conciencia de lo que nosotros no nos debemos de prestar ese juego de interés. Ok, gracias Juan Francisco. Espero, Sergio, que eso haya respondido a tu pregunta. Luego entonces viene Trini que dice, buenas noches, ¿me puede explicar qué es la SOA y la GFU? La Suprema Orden del Aquarius es el vehículo público que trae este mensaje de amor, de paz, de fraternidad, de nuevas disciplinas para un mundo de paz y de fraternidad a través de la gran fraternidad universal. La SOA, la Suprema Orden del Aquarius, se manifiesta a partir del 21 de marzo de 1948, cuando entra el Satya Yuga, el tiempo de luz, cuando los polos geomagnéticos del planeta cambian del Tíbet hacia los Andes. Y ahí es donde nace la era del Aquarius, la SOA, Suprema Orden del Aquarius, que trae estos principios, estos valores, los mensajes del doctor de la Ferrier, sus tratados filosóficos, científicos,
Es el mensajero de la era del Aquarius, el fundador de la era del Aquarius, junto con su primer discípulo, el doctor José Manuel Estrada Vázquez, un ser humano que lo esperó 10 años antes. Se encontraron, compraron un terrenito en Limón, ahí empezó a preparar discípulos, y luego ya vino este desenlace a todo el mundo de llevar el mensaje de la nueva era a través de la SOA, de la gran fraternidad. Y hay vertientes, línea solar, línea del sur, línea del centro, en fin, hay muchas líneas que parten del doctor de la Ferrier. Muchas líneas, pero la SOA es el centro, pues, del mensaje de la era del Aquarius, de esa era de paz, de fraternidad, que vendrá para la humanidad, como un sistema de vida. Entonces la SOA es el vehículo público, por eso nosotros traemos esta crucecita, que se va haciendo, primero un botoncito, una crucecita, otra crucecita y la otra crucecita. Llevamos el mensaje de una nueva vida. ¿Sabe cuál es la dificultad para nosotros cuando nos ponen el botón o la cruz? Predicar con el ejemplo. Es lo más difícil. Porque que me pongan la cruz no garantiza nada. Sea grande, pequeña, de plato, de madera, tus actos, tus hechos son los que demuestran tu calidad humana. Por eso el Cristo dijo, es por sus frutos que los conoceréis, cuídate de los falsos profetas, yo moro en ti. Porque aparecerán falsos maestros que hagan prodigios en mi nombre. Pero yo moro en ti. De manera que nosotros tenemos que desarrollar ese estado de conciencia crística interior que se va viviendo a través de una vida ordenada, comprometida, en el buen pensar, sentir, en el obrar. No sé si expliqué, pero... ¿Y la GFU? La GFU es el mundo, la vida. La GFU es la vida, las asociaciones culturales, todo, la vida, la humanidad de la GFU. ¿Quiénes llevan el mensaje a esa humanidad? Pues los miembros de la SOA. Usted que ya aprendió el yoga lo enseña. Y habla de otra manera, induce en su medio, con el ejemplo, a hacer cosas ordenadas, limpias, trascendentes, creativas. Es un miembro de la SOA activo en la gran fraternidad universal. Okay. Le da la calidad humana a su profesión, a su persona. Esa es la transformación que se va a generar, un buen médico, un buen psicólogo, un buen administrador. Eso es la GFU, en sus hechos sociales, su relación con los gobiernos, con las instituciones de cultura. No es lo mismo un maestro vicioso que un maestro que no es vicioso. Ahora fíjense, lo más difícil es la instrucción, la educación de todos los pueblos. Educar a la humanidad es lo más difícil. Es la profesión para mí más difícil que exista, porque no todos son educadores. Hay doctores brillantes, pero no tienen paciencia para enseñar. Hay gentes con 10 en las universidades, en sus profesiones, pero no tienen paciencia para enseñar. No todos enseñan. Cirugía, filosofía, no todos, no les interesa. Les interesa vivir de la profesión, actualizarse, pero no tienen la paciencia de enseñar, ni para poner una inyección. Muchos de ustedes que no tienen paciencia para enseñar al que no sabe a respirar a través de la gimnasia y las posturas se desesperan. Se ponen a torcer delante de ellos, a alterarse, porque piensan que la gente que llega nomás con verlos los va a seguir, y es una mentira. Entonces tienen que ver cómo las posibilidades de esa persona nueva que llega, su flexibilidad, su disposición, y no estar torcidos, ir a ayudarles ahí, mire, hágale así, hágale acá, no le tenga miedo al baño, mire, haga esa postura, esa no la haga.
Entonces, ¿cómo educa o cómo induce usted el ánimo a una persona? No todos llegan como chicles, llegamos gorditos, flaquitos, duritos, enfermos, y ahí nos vamos curando. ¿Con qué? Con la paciencia y la tolerancia de ¿quién? Del instructor. A veces nos dicen ya desde la instrucción del yoga, nos dicen maestros. Maestros, maestras, maestros. Y nos van queriendo los alumnos cuando los atendemos. No sé usted cómo se sienta con su clase. La felicitan, la buscan. Sí, me agradece mucho y sí. Pues esa es la instrucción que tenemos que dar. Ujú. Sí, bueno, pues ¿Algo más? sí, aquí nos dice Graciela Barkin que se puede estudiar ahora en línea para hacer Yamil. Claro. No se estudia en línea para hacer yamin. El yamin se vive en la realidad. A través de conectarse usted en línea, bueno, siempre le van a pedir sus informes, sus tareas, sus trabajos, pero siempre usted va a mantener la disciplina, su gimnasia mínimo. Antes era diario, ahora es cada tercer día, sus posturas, su vegetarianismo. Siempre tiene que estar reportando cada semana a través de su escuela sus prácticas, el antenaje, la oración, la gimnasia. Usted no se puede mentir ahí, porque entonces va a ser un yamín simplemente, no va a ser yamín, va a ser un intelectual del yama, pero no va a ser yamín. Lo que le hace yamín es su disciplina. Y usted puede estar en cualquier parte del mundo, en una montaña, en los Andes, en cualquier lugar sola, reclutada en un pueblo, y puede ser un auténtico yamín llevando su disciplina, venciendo ahí el clima, el ambiente difícil. Y luego, ¿qué va a sacar usted con eso? De que usted al fortalecerse ya como yamín, va a querer compartir eso con otros y va a ser un grupo y va a ser una escuela, y así nacieron las escuelas, de uno, luego el otro, y luego la cooperacha, vamos a rentar un lugar, vamos al club, vamos aquí, vamos allá, y se hizo el grupo y se hizo la escuela de yamines. Así nace en cualquier lugar de las gentes. Yo he ido a lugares apartados donde se inician con una persona y luego nacen otras, 3, 4, y se va haciendo el grupo. Entonces es un yamín a través de los hechos. Pero si usted reporta a la escuela, hago esto, hago aquello, hago esto, y no hace eso, come carne, fuma, toma, simula, pues no es yamín. Sí, puede estar en cualquier parte, usted ser un auténtico yamín y transformar a los seres que lo rodean. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 4 minutos, 5 minutos para que Cerrar. Juan Francisco pueda contestar alguna otra inquietud que tengan, comentario. No solo pueden ser preguntas, algún comentario, algo que quieran añadir, los que estén presentes. Yo quería preguntarle, dijo del libro de oro, ¿ese cómo lo bajo? De la Ferrier, no entendí bien. Sí, el yoga yoguismo. Ese libro de oro para mí, el doctor de la Ferrier, como un sistema de perfeccionamiento humano. Yoga yoguismo. Sí, entonces sí es. El yoga yoguismo. Ahí él la va orientando, que es yug, pues principio de unidad, conciencia, yoga, sistema como filosofía, como técnica, como ciencia, y yoguismo, realización de ese principio de Sí, integración porque humana. Pues todo está en el yoga yoguismo. Hay que leerlo. Y okay. adéntrense, ya está en el Face ahí, si no, cómprenlo. Cómprenlo. Yo lo edito mucho, lo he editado en estos 10 años. Ahí Leticia tiene libros. ¿Por qué? Porque los damos al costo de la imprenta, 350, 400, porque muchos se han agarrado de ahí para venderlos en 1,000 pesos, 900, y eso no. La enseñanza sagrada no se lucra.
Ojalá que todo el mundo pudiera leer al doctor de la Ferrier sus grandes mensajes. Sí, Ahí se acaba el problema. Pero los maestros a veces hablan de sí mismos, ya no hablan de los maestros, pues. Hablan de lo que ellos piensan, pero no hablan del mensajero, de todo lo que vivió ese ser para establecer la gran fraternidad universal, la SOA. Toda una vida de sacrificio, de renunciación. Tan jovencito que lo vamos a ver a través de los siglos, porque no lo vamos a ver viejito. Siempre lo vamos a ver con toda su presencia crística, sus 32 a 33 años. Gracias. Una enseñanza. Hay que estudiar mucho al doctor de la Ferrier, pero realizar, más que nada realizar. Ok. Alicia, he dejado mi número celular por si quieres tomarlo y si quieres el libro, con mucho gusto. Sí, es que mi chico nos dijo ayer que nos iba a mandar algunos de la Ferrier que íbamos a leer, pero ahorita que dijo del libro de oro, dije, lo voy a apuntar de una vez. Sí, Gracias. ese es yoga yoguismo, yo le llamo libro de oro, Ah, ok. pero es porque es la regla, lo esencial, yo le llamo su obra magna, Sí, gracias. como un tratado de perfeccionamiento individual, y ustedes como practicantes del yoga deben leerlo, porque ahí explica él que se llaman en sus primeras páginas. Antes de que se meta usted en la filosofía, en la ciencia, en la técnica, de qué son los chakras, los plexos, los simbolismos, le explica lo que son las asangas, los valores del yoga. Sí, Muy gracias. sencillo, usted lo va a leer ahí y se va a enriquecer. Lo explica él de una manera muy sencilla. Muy reverendo. Perdón, Lupita, adelante. Todavía sí hay ahí en la GPU, ahí en Eugenia, el libro de yoga yoguismo. Sí, claro, ahí lo tiene Leticia, pídanselo, o si no se los mando yo a través de ella. Sí, yo quiero uno también, porque ese no, bueno. Al precio de imprenta. No son 3 libros, son tres libros. Son 3 tomos en uno. 3 tomos en que uno. se editaba uno grandote así, entonces lo hicimos en 3 libritos. Ok. Entonces. Regalado, 350, 400 pesos, no sé cómo lo estén dando, pero en otros lugares los venden en 900, 1300. Es una vergüenza lucrar con eso. Nosotros, Juan Francisco, les damos esa literatura con mucho gusto. Los disquetes del hermano mayor son 84 conferencias de viva voz del hermano mayor que se las dan en 100 pesos. Pues no es un regalo. El libro negro, el libro blanco, los grandes mensajes, tantos libros. Hagan un paquetito y con mucho gusto a través de la genial, de la respetable hermana Leticia, pues yo se los hago llegar a precio de costo, que les cueste barato. Está muy bien, muy reverendo. Gracias. A ustedes. Bueno, Juan Francisco, aquí Dalia nos dice, muchas gracias, maestro, por su charla, fue muy interesante. Graciela nuevamente le dice muchas gracias, muy interesante su plática. No le entendí mucho acá, pero que le vendían un libro del maestro 900. Sí, hay gente que los vende muy caros y nosotros no. Bueno, ok, yo les dejé mi número de móvil ahí en el chat, por favor, si quieren. Ya el reverendo nos hará llegar sus libros. No sé si haya otros comentarios, dudas. ¿Quieren añadir algo? Porque vamos a cerrar. Marta Peña está levantando la mano. Tome el micrófono, gracias. Buenas noches, muy reverendo. ¿Nos pudiera hablar un poquito más de la respiración en las emociones?
Ah, Gracias. la Un gimnasia abrazo. psicofísica es la que la va a fortalecer a usted energéticamente, emocionalmente, le va a dar equilibrio mental, flexibilidad en el organismo. El punto de apoyo para todas las actividades de la vida desde que nos impulsan del vientre de la madre es la respiración. Desde que usted es impulsada del vientre de su madre al contacto con la vida es la respiración. Aire fuera, aire fuera. Ahí se las arregla. Por eso dicen que el niño no llora, no mama. Es que ahí se las arregla usted a través de todas sus actividades. Si usted se sabe oxigenar bien, tiene vitalidad. Mire, usted puede llegar al instituto dura, con problemas físicos, sin condición física. Empieza con la gimnasia, como dice el maestro, 3 ejercicios, 3, 3, 3, 3, 3, aire, fuera, aire, y luego 5, luego 7, y al rato ya está haciendo usted 20 de cada uno, y se va dando cuenta que va siendo más flexible, que aquello que no bajaba, que no dominaba, que el estiramiento, ya lo hace. Pero la base del impulso, de la voluntad hacia el dominio de sí mismo es la respiración. Primavera, tomar aire. Verano, contener. Otoño, exhalar. Y vacío, invierno. Siempre hay pausa. Inhalar, contengo. Exhalo. ¿Me entiende? Primero inhalo, contengo, exhalo y me hago un vacío. No es aeróbica, no es, no, es rítmica. Inhalar, asimilo. Exhalo. Me hago el vacío, inhalo. Y al ritmo del movimiento, los brazos, las piernas, arriba, abajo, los estiramientos tan hermosos. ¿Cuántos estiramientos no hace usted a través de la gimnasia? Es hermosa la gimnasia, es yoga en movimiento. Y la prepara para las asanas. Y no todos podemos hacer las mismas asanas, también no hay que desesperarnos. No se necesita hacer muchas asanas. No se necesita hacer tantas asanas. Las que vayamos pudiendo hacer. 5, 6, 7, o todas. De pie, acostados, de cabeza, a un lado, a un lado. Uno va escogiendo su ritmo, su sistema de posibilidades. No sé si me expliqué. Sí, muchísimas gracias. Un abrazo A fraternal. usted, gracias. Adelante, quien desee tomar el micrófono. ¿Algún otro comentario antes de cerrar? Adelante, por favor. Bueno, Juan Francisco, creo que nos vamos a despedir. Muchas Agradeciendo gracias. muchísimo haber compartido toda esta gran experiencia, su conocimiento, y esperamos para la próxima también estar nuevamente. La recomendación será siempre que lean a los maestros, que lean al maestre y al maestro Estrada, los dos pilares, el sublime maestre y el hermano mayor. Es la esencia del movimiento de nosotros. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, les agradezco. Bueno, Ya pues, estamos a su Gracias a disposición. usted. Muchas gracias. Ándeles, a muchas ustedes. gracias. Que estén muy Bye. bien.